Así es un temazo o no es un temazo. Tenemos, por supuesto, bueno, ahora se trabó el WhatsApp, pero algunos mensajes llegaron a entrar. Mario de Matadero nos dice: Víctor, hoy Andrea no. Bueno, ya dijimos, Manuel sí, Manuel sí. Lo tenemos acá. Buenas tardes, siempre es bienvenida esa cumbia. Espero este hermoso programa y el análisis de ese tema del hiperkinético. Manuel, nos dice Mario de Matadero. Hiperkinético, ok. Hiperkinético, atenti. Okay. Vine más tranquilo hoy, pero vamos a ver. ¿No? Vine más tranquilo, pero bueno, capaz que... a bailar por lo menos un rato de alegría ante tanta oscuridad. Abrazos, Víctor, Andrea y Diego Mayo. Buen fin de para todos. ¿Será Mondino y la merluza negra? No, no es Mondino la que está señalada hasta el momento, dice Griselda, pero es cierto que Mondino tuvo un problemita ahí con la merluza negra en su momento. Bueno, nos mandan la obra del Carmen, un flyer, alguien, H. Corbalán. Lobo nos dice, a ver dónde empieza esto. Se equivoca la morocha al contestarle al Bondiolita, entra en el juego de él, se olvida que la indiferencia mata al hombre. Bueno, son puntos de vista. Buenas tardes, no está Andrea Recupero, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Está haciendo unos trámites personales. Nos mandan también un video de YouTube, que no lo podemos abrir porque justo en este momento estamos haciendo un programa de radio. Y Sergio de la Cera nos dice, doctor bien, le gustó la cumbia, dice, pero algo más fuerte de cumbiancha, y si es antigua, mejor, dice Sergio de la Cera, que también nos manda muy buenas tardes para todos. Nos dice también: hubiera estado lindo escuchar a Cristina de su propia voz, pero bueno, no fue en este caso oral, sino que fue escrito. Buenas tardes, Manu, nos dice esto para que aprendan algunos compañeros, y nos manda un discurso de Leonardo Fabio, que después, si tenemos tiempo, lo vamos a ver. 18 horas 43 minutos. Escuchen esta música que la estaban extrañando, porque se viene Manuel Saralegui. Bueno, a ver... ¿Es la economía bimonetaria, estúpido? Estúpido. ¿Tiene razón? Bueno, sí, vamos a hablar de eso, ¿no? La verdad que hay mucho para hablar. Aparte, bueno, las últimas 2 semanas no estuve, así que imagínate que acumulé infinidad de cosas que tenía ganas de charlar con vos, Vic, con la audiencia. Pasaron cosas, ¿no? Pasaron un montón de cosas en 2 semanas, pero bueno, hoy a la mañana, a 7 de la mañana, apareció un nuevo documento de Cristina y un poco se dio algo bien interesante con la conversación entre Cristina y Milei en redes sociales, bien graciosa, la manera ridícula, desesperada y compulsiva en la que Milei necesitaba responder al documento de Cristina, digamos que nadie lo había llamado a responder, y todo ese intercambio espectacular que hubo en redes sociales, pero quería sí volver al documento, ¿no? Y tratar de mirar ahí, porque vivimos en una época de, ¿cómo sería? Tic-tac efímero, de velocidad y de inmediatez, y donde la política parece dominada por la dinámica de las redes. Y la apuesta de Cristina de escribir un documento de un análisis político, de un análisis económico, donde se trata de construir conceptos, y que me atrevo a pensar que lo debe venir trabajando hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Que Cristina no es que lo escribió de la mañana, sino que se pasó un tiempo de reflexión, de meditación, de análisis, de discusión con distintas personas, y decide a los 9 meses de gobierno de Milei publicar un documento para el debate al que vamos. Me interesaba, le puse a la columna ordenar y encarrilar. Ahora supongo que se volverá evidente por qué a medida que avancemos. Se me ocurrió primero pensar cuál es el rol que está ocupando Cristina en esta etapa en relación al rol que ocupó Cristina entre 2016 y 2019, ¿no?
un cambio de perspectiva sobre el lugar de enunciación de Cristina. Si uno, me fui a mirar, en el año 2016, ¿no? Que fue el primer año de gobierno de Macri, Cristina hizo más o menos 13, 14, 15 actos en 2016. Desde Comodoro Pi, un encuentro en homenaje a Hugo Chávez, fue a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fue a la Villa 31, fue a Ensenada, fue un encuentro en ATE Capital, fue a la Federación Universitaria de La Plata, hizo un acto en Atlanta con el radicalismo popular, recibió honoris causa de la UNCI, la UNDAB, fue a la Universidad Arturo Jaureche, fue a la ANUS a un encuentro de salud, fue con el llamamiento judío argentino, se fue a Brasil con Dilma. Cristina hizo una infinidad de actividades, de actos políticos, actos militantes, recorriendo, caminando en el llano entre la gente, después de esa Cristina que se había ido con la plaza llena y que había sido durante 8 años presidenta de la nación, que obviamente Cristina recorría el país, ¿no? como presidenta, pero sobre todo su encuentro cotidiano con la gente se daba en los actos, recordarás los patios militantes, Exacto. Los grandes estadios, una Cristina en el llano cercana a la gente, que en un punto corría el eje de la discusión sobre la política institucional y los partidos y el peronismo y la unidad del peronismo, y trataba de hablar de otras cuestiones y de hablar de los problemas de la gente y de reconstruir la fuerza política, más alejada por ahí de la política partidaria, más alejada de las identidades políticas y más en una lógica de construir una alternativa ciudadana al macrismo. Un frente ciudadano, decía Cristina en su momento, lo que después fue Unidad Ciudadana. Esa Cristina del Llano que tenía un mensaje de empoderamiento popular enfrentando el ajuste. Bien interesante. Y la Cristina que tenemos en este 2024 tiene también un rol central de liderazgo, pero aparece desde otro lugar de enunciación, ¿no? Digamos, Cristina, yo la veo en un rol de ordenadora y orientadora de la fuerza política. Cristina muy claramente ubicada en el peronismo, por lo menos de 2022 hasta acá, cuando en el juicio del fiscal Luciani, días antes del atentado y en medio de la persecución feroz, Cristina decía, esto no es contra mí, es contra el peronismo. Cristina ubica hoy su reflexión y su discusión ahí, ¿no? Cristina este año hizo un acto en Quilmes, un acto en el Salón de las Mujeres del Instituto Patria, un acto también en el Instituto Patria por la Virgen de Luján, hizo un acto en México. Esas fueron las actividades públicas de Cristina, es decir, menos que en otra época. Y lo que sí hemos tenido de Cristina, es una prolífica escritura, ¿no? Que también fue en el gobierno de Alberto. Pero uno podría poner el documento de febrero de Cristina, el documento de hoy, y qué cosas le interesó a Cristina plantear en este tiempo, digamos, ¿no? Recordarás el acto en Quilmes cuando Cristina habló del superávit trucho, de la deuda con las energéticas, de la manera en la cual las exenciones impositivas a las grandes empresas podrían compensar la plata que le faltaba a las universidades. Claramente. La discusión sobre el bastón de mariscal y cómo tenía que la fuerza política discutir consigo misma, ¿no? Habló de la geopolítica en México, habló del RIGI en el Salón de las Mujeres. Se trenzó con Milei sobre el aumento de sueldo presidencial. La precisión de la semana pasada o la anterior en el tuit sobre Victoria Villarruel, ¿no? Y la delimitación de dónde empieza y termina el peronismo. Fíjate de vuelta ahí la palabra peronismo de Cristina, ¿no? El uso de las reservas para bajar los dólares paralelos. Y yo diría, si uno tuviera que mirar, Cristina está queriendo discutir con el gobierno de Milei y con la sociedad sobre el gobierno de Milei, sobre su falta de autenticidad. La ridiculez del personaje, que tiene legitimidad de votos, pero no legitimidad en el ejercicio, que tiene ideas y funcionarios que no funcionan, y donde la realidad se empieza a terminar imponiendo. Y hacia adentro de la fuerza política, Cristina buscando ordenar, delimitar, encarrilar al peronismo. Entonces, en ese marco, el documento de septiembre de Cristina, al que quiero dedicarle un ratito. Tenemos con unas plaquitas, ¿no? El primer, ahí así empieza el documento de Cristina, ¿no? Es la economía bimonetaria estúpido. Dejemos la primera de todas las plaquitas. Es la economía bimonetaria estúpido, aportes para un debate argentino. No sé si la tenemos ahí, la placa. Esa me gusta. Mira, me gusta mucho porque el documento empieza con una frase de John Quincy Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, que dice algo que después Cristina aclara al final del documento, con lo que yo estoy muy de acuerdo. Cristina dice, hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación, una es la espada, otra es la deuda. Y Cristina después aclara al final que John Adams y Alexander Hamilton, padres fundadores de Estados Unidos,
resolvieron cómo tenía que desarrollarse el país. Y que el país se tenía que desarrollar de alguna manera, con un manejo de acumulación y de deuda razonable, inteligente. Lo que creo que Cristina plantea ahí es que la Argentina tiene un conflicto, una tensión irresuelta. Que una forma de pensar la Argentina, a diferencia de otros países del mundo, que resolvieron qué tipo de país iban a ser, que resolvieron qué tipo de acumulación económica, social iban a tener, cuáles iban a ser las dinámicas que llevaran adelante el desarrollo de su país, con cuánta inclusión o no inclusión, qué sectores, de qué manera, con qué pactos, que la Argentina tiene un conflicto irresuelto sobre qué tipo de nación va a ser. Es una vieja idea que está en el revisionismo histórico, está en la tradición del peronismo, está en la explicación de por qué Argentina, por ejemplo, es el único país de la región con inflación, por qué es el único país que tiene fuertes sindicatos, paritarias, derechos laborales, la conflictividad política que hace que gente de otros países venga a la Argentina y diga que no puedo creerlo, estoy en un clima prerevolucionario y no, flaco, es jueves esto. Claro. Que la Argentina tiene un conflicto irresuelto, ¿no?, sobre cuál va a ser su destino y su rumbo. Y por supuesto está muy asociada al problema de la deuda externa, ¿no? Entonces Cristina arranca con John Adams, que dice, la deuda es una de las formas de esclavizar a una nación. Y Cristina arranca con esta idea que vos decías al principio, que decía, che, miren, la realidad se impone. Javier Milei puede decir que es un libertario, un anarco, no sé qué, pero está manejando las variables económicas centrales. Las variables centrales, los precios fundamentales de la economía, en el Ministerio de Economía, en la Casa Rosada, están pensando en ponerle número al dólar, a la cantidad de dinero, al precio del trabajo, porque Cristina señala algo que ha sido una constante en el año, a pesar de que ha habido vaivenes y de vueltas, se ha pisado las paritarias una y otra vez, no se homologan las paritarias para que el precio de los ingresos, de los salarios se reduzca. Y dice, solo se liberan los precios de los bienes y servicios de consumo de la economía, ¿no? Y me interesa, Cristina después dice, después de hacer este primer planteo, ¿no?, dice, bueno, si el gobierno tiene un superávit es producto del retiro del Estado y estamos en una situación de la caída de la actividad económica e inflación. Porque no es lo mismo una inflación como la que tenía la Argentina el año pasado, con crecimiento económico, incluso con sequía, ¿no?, donde el consumo volaba, la inversión se movía, ¿no? Ni hablar de los gobiernos de Cristina. Pero no es lo mismo la inflación con la economía en movimiento que una inflación con estancamiento económico, donde en efecto la economía argentina va a caer en términos reales este año a pesar de la recuperación de la sequía, ¿no? Cristina plantea datos de UNICEF sobre indigencia infantil, la entrada del narco a la Argentina, y dice, ¿no?, ahí creo que la segunda plaquita, dice, como siempre sucede en la Argentina, al ajuste le llegan los palos, las imágenes de argentinos apaleados y gaseados, en esta oportunidad jubilados, no hace más que confirmar la violencia que engendran ideologías donde los ciudadanos solo son una variable de ajuste, todo se ha puesto muy feo, todo está muy mal. No sé si tenemos la tercera placa, porque en el centro de la discusión está esto, lo charlabas con Robel hace un rato, Vic. El problema de la Argentina, no sé si tenemos la tercera placa que me pasaron los compañeros del Centro de Investigación Económica Nacional. La tercera, que es como un grafiquito. Ahí está el grafiquito. De los vencimientos de deuda. Este es el problema de la Argentina. Claro. Este es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es que tiene una economía donde hay dos monedas, donde una funciona para los intercambios, que es el peso, y otra para ahorrar, para comerciar para afuera, para fijar valor a los bienes durables, ¿no? Como la Argentina tiene una economía bimonetaria y además está endeudadísima, vos fíjate esa curva. Esto es, depende, uno puede medirlo de muchas maneras. Este es el gráfico del Centro de Investigación Económica Nacional que me gusta mucho. Que vos mirate la curva ascendente, ¿no? Cómo va los vencimientos de deuda, ¿no? Lo violeta es la deuda con el Fondo Monetario y lo celeste es la deuda con privados. Como el año que viene tenés vencimientos, depende cómo lo midas. Hay vencimientos que dicen que tenemos 12.000, 14.000, 18.000. Hay hasta estimaciones que dicen que hay 23.000 millones que vencen el año que viene. La Argentina tiene vencimientos de deuda que no va a poder pagar. Cristina dice, la realidad se impone, y vuelve a su documento, pero lo que pasa con la Argentina es que faltan dólares. La razón de los problemas de la Argentina está en que faltan dólares. Por eso el gobierno no va a poder bajar la inflación. No va a poder. Y por supuesto va a tener un problema con la deuda externa. Cristina dice una cosa muy graciosa, ¿no? El presidente que dice que lo aplauden en todo el mundo, pero nadie pone un dólar. Y la Argentina, el modelo económico de Javier Milei no va a cerrar ni siquiera en el corto plazo, salvo que le traigan una tortísima gigante de dólares que no parece aparecer. Por eso la desesperación del gobierno, porque gane Trump y venga, ¿no? En un barco, en un yate de esos, saliendo de Mar-a-Lago en Miami, trayendo en un crucero lingotes de dólares para salvarlos, porque es la única... Una quimera, ¿no? Porque nadie les dijo que eso iba a suceder. Y es la única expectativa sobre la que está
sentado la expectativa del gobierno de salir adelante, porque Toto Caputo, ¿para qué está ahí? Para traer plata. Es para la única... Después se divierte en Twitter y no sé qué dice Milei Soler, pero la razón por la cual está Toto Caputo ahí es porque Milei identifica que es un tipo que puede ayudar en la timba financiera y traer dólares que no llegan. Dijo que iba a ir a Arabia y a Emiratos Árabes a buscar dólares y el viaje lo suspendió. O sea, ya le avisaron, si es por guita no vengas porque... Arrastrándose con los jeques árabes para que le tiren 2 mangos. Este es el modelo económico de Javier Milei. Y esta es la suerte a la que está atada la Argentina. Cristina dice, che, paren la pelota. No, no es esto. Lo que la Argentina tiene que hacer, y hay que volver atrás a lo que dijo Cristina, hay que juntar mucho poder político para hacer un gran acuerdo económico, político y social para afrontar la economía monetaria y hacer un gran plan de estabilización que permite hacer acuerdos de largo plazo para fortalecer la moneda argentina, ¿no? Cristina dice, entra en la discusión sobre el cepo, no tenemos tiempo para meternos, pero Cristina dice, la expectativa que está puesta en los economistas sobre que la magia es la salida del cepo, que iban a abrir las inversiones, Cristina dice, miren chicos, eso no es así. El cepo, o mal llamado cepo, dice Cristina, que empieza en 2011, producto de las corridas cambiarias que recibe su gobierno, en un momento de crecimiento económico, alto nivel de reservas, con muchos dólares en Argentina, es un instrumento que es producto de la economía monetaria. Es producto de los problemas económicos profundos de la Argentina no resueltos sobre su moneda, que existen controles de cambios. Vos querés sacar los controles de cambios y pensás que la economía va a volar. Mirá lo que le pasó a Macri. Entraron capitales especulativos y levantó el cepo. Llegaron capitales especulativos, a los 2 años se fueron y chocó la economía en abril de 2018. Cristina dice, abordar el problema de la economía monetaria y su correlato, la carencia de una moneda fuerte, es lo que debería movilizar a las fuerzas políticas y sociales que siguen creyendo en la nación. Sin embargo, y acá está interesante, cuando la antipolítica, ahí identifica Milei, se quede sin respuestas por el fracaso de teorías extravagantes que solo causan odio y dolor, no solamente deberemos reconstruir la moneda, sino también la política. Cristina está diciendo, hay que reconstruir la política. Y ahí vamos creo que las cosas que para mí más sustanciales del documento de Cristina, creo que es la placa 7. Avancemos, esta me gusta. Que por ahí se habló también de esto menos hoy, ¿no? Sobre lo que Cristina dijo hacia adentro del peronismo. Cristina dice, cuando se desmorone esta antipolítica de ideas malas que no funcionan, va a haber que reconstruir la moneda y va a haber que reconstruir la política. Y Cristina dice, bueno, acá hay un problema en el peronismo también. El peronismo, dice Cristina, se torció. Es decir, se descarriló de su rumbo. Y Cristina marca básicamente 5 cosas. Se torció de su rumbo, ¿qué quiere decir? Se desvió de premisas casi de orden doctrinario, ideas básicas que deberían haber sido evidentes. Son, si se quiere, las críticas que Cristina hizo en tiempo real en el gobierno de Alberto Fernández. Los señalamientos que Cristina hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, porque Cristina entendía que el peronismo se estaba desviando de su eje, corriéndose de cosas que eran evidentes, que eran problemas para los cuales ya sabíamos las soluciones y que debería haber levantado señales de alarmas. Cristina dice, primer punto, el endeudamiento brutal de Macri con el Fondo Monetario y su convalidación en el gobierno de Alberto Fernández, la aparición de trabajadores pobres, socavando los cimientos de una idea del peronismo, que el trabajo dignifica, la aparición en el gobierno de Alberto Fernández de trabajadores que no llegan a fin de mes, una señal de alarma. Las políticas sociales, ahí entra una discusión Cristina, que no recuperaron el carácter universal, sino que se volvieron sectoriales por cupos y terminaron enfrentando a los sectores populares entre sí. La mala administración de los dólares, del comercio exterior, y la foto de Olivos. No dar el ejemplo. Pedir a la población un sacrificio y que el propio presidente de la nación no dé el ejemplo. Ahí dice Cristina, el peronismo se torció, hay que enderezar. Lo quisimos hacer durante el gobierno, pero bueno, ahora que somos oposición, estas cosas tienen que ser fundamentales. Ahí hay... No es una autocrítica, porque Cristina dijo estas cosas durante el gobierno de Alberto Fernández. Las dijo por eso. Pero sí está planteando, no hay reconstrucción posible de la política si el peronismo no endereza, no encarrila y no hace otra vez lo que ya supo hacer. Acá Cristina dice, esto estaba evidente, esto era el legado del kirchnerismo, estas cosas eran obvias. Por ende, cualquier programa político de reconstrucción de la Argentina tiene que reconocer que acá hubo problemas de cómo funciona el peronismo del gobierno de Alberto Fernández y tiene que corregir. Pero después va a otra parte, ¿no? Que dice Cristina, el peronismo se desordenó. Y cuando dice se desordenó, mira,
tiene que ver con cosas donde yo entiendo que Cristina dice que perdimos la brújula. Pero no que perdió la brújula el gobierno de Alberto Fernández, sino que el peronismo en su conjunto perdió imaginación. Perdió capacidad de pensar problemas de la realidad. Problemas que creía que tenía claros y después se dio cuenta que no. Ahí hay, si querés, una suerte de autocrítica que Cristina tantas veces se la piden y que la ha hecho infinidad de veces. Lo que pasa es que, bueno, vos lo que no querés ver no lo ves. Cristina está diciendo, mira, el peronismo tiene que repensar. ¿Qué quiere decir? Tiene que imaginar soluciones nuevas a problemas nuevos. Las nuevas relaciones laborales. Dice Cristina, ahí donde el viejo modelo salarial del peronismo ya no termina de impactar, ¿no? Digamos, los sectores asalariados formales sindicalizados son una minoría, ¿no? Hay que pensar ahí las nuevas relaciones laborales. Cristina dice, el modelo del Estado también hay que pensarlo. No solo el Estado presente y omnipresente, sino, lo dice de una forma muy bella, Cristina, lo del Estado. Dice, a ver si lo encontramos rapidito. Cristina dice, sobre el Estado, dice, tiene que construir una nueva estatalidad más vinculada a la comunidad y su organización a través de la participación de los estamentos. No un Estado como una esfera de la economía y de la sociedad aislada del resto, sino como el Estado como un organizador o como un vehículo de organización de la comunidad. No el Estado como el centro, ¿no? No el Estado presente como el centro de la acción política del peronismo, sino el Estado como un instrumento de organización de la comunidad. Donde el centro está en la organización de la comunidad, no en el Estado. Plantea una reforma tributaria inteligente, la revisión de la educación pública, un plan de seguridad integral lejos de los consignismos de garantismo y manodurismo, la productividad del trabajo y las obligaciones de aquellos que tienen derechos, y finalmente las modificaciones en la comunicación, ¿no? Con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Termina Cristina, ¿no? Hay que poder enderezar las experiencias y ordenar las nuevas demandas para poder alinear pensamiento, palabra y acción. Un pensamiento, palabra y acción. Alinear el pensamiento, las palabras y la acción. Una trilogía indispensable a la hora de formular propuesta y estrategia que permitan organizar una fuerza política que vuelva a representar mayoritariamente para pasar de ser oposición a alternativa de gobierno. Me interesa mucho la parte del final, ¿no? Donde Cristina dice, las ideas de Milei van a fracasar, tenemos que encarrilar lo que nos desencarrilamos y sabemos cómo encarrilarlo, pero también tenemos que pensar. Hay una vieja idea de Marx en la tesis 11 sobre Feuerbach, famosa. Dice, los filósofos se han dedicado únicamente a interpretar la realidad, de lo que se trata es transformarla. Hace unos años Slavoj Žižek, filósofo esloveno contemporáneo, decía, hay que invertir esa tesis. Los filósofos se dedican demasiado a transformar la realidad, pero hay que pensar un poco antes, hay que interpretarla. Y creo que Cristina dice, en un punto, el peronismo también tiene que detenerse a pensar. Hay una inercia que también hay que poder frenar y preguntarse, ¿qué pensamos de estos temas? ¿Qué pasa en la educación? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con las políticas sociales? ¿Qué pasa en el mundo laboral? Parar la pelota, pensar. Cristina, por supuesto, no solo para la pelota, sino que la tira a ver quién le devuelve un pase, digamos, ¿no? Y a mí me interesa esta mirada porque la construcción de un programa hacia futuro, Cristina dice pasar de ser oposición a ser alternativa, que creo que es el desafío central que Cristina propone hoy, que no alcanza con decirle que no a Milei, hay que empezar a poder decirle a la sociedad cómo vamos a reconstruir de cara adelante. Creo que la invitación de Cristina en su profundidad, tiene que ser como el ejemplo que imitemos para tratar de no solamente decirle que no a Milei, sino también empezar a imaginar de vuelta el futuro que nuestro país urgentemente necesita. Manuel Saralegui. La economía bimonetaria, estúpido. Y así, con las guitarritas, nos vamos despacito a las 19 horas 5 minutos a dar la media vuelta. Ojo, prepárense porque después de la media vuelta viene el permitido. Para los que se están quejando de la música, viene el permitido. ¿Y cómo viene? Y viene intenso. Y después viene... Hay que ver si lo permitís. Sí, un cachito, una pisadita. Y después viene el presente para nuestros oyentes, ¿eh? Regalito que todos los viernes les hacemos por aguantarnos toda la semana.
suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.